Bueno, vamos a hablar de un tipo de transmisión de potencia que se denomina transmisión por engranajes o por ruedas dentadas. Los engranajes o las ruedas dentadas transmiten movimiento rotacional, como lo podemos ver aquí en la animación, desde un eje a un engranaje conductor a un eje o un engranaje conducido, gracias al contacto que existe entre un dentado, ¿cierto? Unos dientes, unas protuberancias que se tallan en la periferia del engranaje conductor y atacan o mueven, empujan a los del engranaje conducido. Bueno, inicialmente una transmisión de este tipo se fundamenta en la existencia de un contacto perfecto entre un cilindro conductor y un cilindro conducido. Como nosotros podríamos tener una situación completamente análoga si yo tengo un cilindro conductor como este que tengo acá. Será mi cilindro conductor y él va a mover un cilindro conducido, que es este rosado, y garantizo un contacto estrecho y que no resbale uno con respecto a otro. Vamos mejorando las condiciones de fricción o haciendo algún tipo de tratamiento superficial, de manera tal que si se cumple la condición de no deslizamiento, puedo garantizar, puedo justificar que el arco de circunferencia que describe una partícula de la periferia del cilindro conductor va a ser igual al arco de circunferencia que describe una partícula sobre la periferia del cilindro conducido. Bueno, si yo veo estas variables cinemáticas, o sea, esa distancia recorrida, arcos de circunferencia en el tiempo, pues yo puedo identificar que serían unas velocidades que tienen que ser iguales. Esas velocidades iguales pueden establecer acá. La velocidad angular del cilindro conductor multiplicado por el diámetro del cilindro conductor va a ser igual a la velocidad angular del cilindro conducido multiplicado por el diámetro del cilindro conducido. Y primero observemos inicialmente que yo puedo establecer una relación de transmisión, así como lo hicimos en las transmisiones por correa. Yo puedo establecer una relación de transmisión, es decir, una relación entre la velocidad angular de la entrada sobre la velocidad angular de la salida, y eso va a ser igual de forma inversa a la relación de diámetros, o sea, sería la relación del diámetro del cilindro conducido sobre el diámetro del cilindro conductor. Pero entonces esta relación queda la relación de transmisión y la vamos a denominar como N. Ahora bien, cuando veíamos transmisiones por correa, yo indicaba que las transmisiones en general funcionaban de manera análoga a un transformador eléctrico. Es decir, la potencia que entra es igual a la potencia que sale. La potencia de entrada, ustedes ya tienen que tener eso en su imaginario, es igual al producto del torque de entrada por la velocidad angular de entrada. Y la potencia de salida pues será igual al torque de salida por la velocidad angular de salida.
De esta relación o de esta igualdad, yo puedo establecer también que la relación de transmisión, o sea, la relación entre la velocidad angular de entrada y la de salida es igual a la relación de pares, pero al inverso. El torque de salida o el par a la salida sobre el par de entrada. Así que observemos que una relación de transmisión mayor a 1 implica primero una reducción de RPMs, o sea, por eso decimos que trabajamos en desmultiplicación, pero un aumento en el par. El par de salida es n veces el par de entrada y es la razón de ser, de yo bajar las RPMs, aumentar el par de salida. Bueno, la transmisión por engranajes se fundamenta en el contacto entre superficies. Va a haber un dentado, ¿cierto?, que contacta al otro dentado y lo va a empujar. Cuando existe este contacto, las superficies que lo constituyen los vamos a denominar superficies conjugadas y el contacto de esta manera se denomina contacto conjugado. Para yo analizar un mecanismo que trabaje por contacto conjugado, digamos en ese instante, si me interesara como conocer una posible relación de transmisión, cómo se van a ver relacionadas las correspondientes velocidades angulares, yo tendría que trazar a la normal de contacto, o sea, al entrar en contacto las dos superficies hay una tangente y esa tangente yo puedo trazar una línea normal y esa normal de contacto va a intersectar la línea que une los centros en un punto, aquí lo vamos a denominar P. La relación de transmisión instantánea, o sea, la que tengo en ese momento, sería la relación que hay entre A y P, o sea, esta distancia que hay entre A y P, que aquí la denominan RA, sobre la distancia que hay entre B y P, que aquí la denominan RB. O sea, observemos que, digamos, esta distancia AP y BP se van a constituir como unos radios de unos cilindros que giran sin deslizamiento y que hacen contacto sin deslizamiento en P, pero instantáneamente. Porque pues nadie me dice de la geometría que vemos acá, que es una geometría pues caprichosa. Podemos observar que en otra posición del mecanismo esta normal de contacto puede tener otra orientación y este punto de corte pues no estar situado aquí sino en algún otro lado. Por ende, la relación de transmisión va a cambiar. Así que un contacto conjugado pues inicialmente es un mecanismo que no tiene una relación de transmisión constante. Es de suponerse que para el caso de unos engranajes pues esto no es admisible. O sea, yo requiero una superficie que me garantice que al yo interactuar con ella por medio de un contacto conjugado, el punto de corte de las normales de contacto siempre sea el mismo. Punto de corte de la distancia entre centros. Las normales de contacto deben pasar por el mismo punto siempre. Esto es lo que se conoce como la ley fundamental del engranaje. Y si y solo si mantengo esta condición, la transmisión tendrá una relación de transmisión constante. O sea, será una relación de transmisión suave, sin vibraciones, sin problemas inherentes pues a que esa relación de transmisión esté cambiando. Una curva, hay varias, pero hay una curva que garantiza esta condición geométrica. Esa curva se denomina como involuta o envolvente. Esta curva se construye de la siguiente manera. Yo tengo un hilo enrollado sobre la periferia de un círculo que vamos a llamar círculo base.
Si yo comienzo a desenrollar el hilo, del círculo base y le pongo en la punta del hilo un lápiz, voy a comenzar a trazar una curva que se denomina curva envolvente. Ahora bien, esta curva envolvente observemos que tiene una característica importante. El hilo es normal a la curva, ¿cierto? Yo trazo una tangente a la curva acá, el hilo tendrá o será normal a la curva y adicionalmente va a ser tangente al círculo base. El círculo base va a ser tangente. Si yo pongo entonces a entrar en contacto conjugado estas dos superficies, pues voy a garantizar por construcción de las curvas envolventes que el hilo o la normal de contacto, pues primero va a ser normal al punto de contacto en donde se encuentran acá las dos envolventes y acá. Y adicionalmente, pues esa normal de contacto constituiría una sola línea, como si yo pudiera unir los dos hilos, y al unir los dos hilos voy a encontrar que van a cortar siempre por el punto P a la distancia que une los centros. O sea que la envolvente sería una curva que cumple o que satisface a la ley fundamental del engranaje. Entonces, ya sabiendo qué geometría, digamos, o cómo es la superficie de los dientes del engranaje, debemos identificar en los engranajes ciertos parámetros. Vamos a tener tres circunferencias importantes. Va a haber una circunferencia que se va a llamar circunferencia primitiva o de paso. Sobre esa circunferencia primitiva se va a medir o se considerará calculado el paso circular. Es la distancia correspondiente sobre el círculo primitivo entre un punto y otro correspondiente entre dos dientes de engranaje, ¿no? Pues este punto lleva de aquí hasta el otro punto y es el punto correspondiente de un diente de engranaje al siguiente, al adyacente. Bueno, habrá un espesor de diente medido en el círculo primitivo, habrá un ancho de espacio o de valle medido en el círculo primitivo, habrá una cabeza de diente o adendo, que será la distancia que hay desde el círculo primitivo hasta el diámetro exterior del engranaje. Y habrá un dedendo o pie de diente, que será la distancia que hay desde el círculo primitivo hasta la base del diente. Bueno, el diente por geometría y por construcción pues debe dársele algunas otras características. Se les da acá un redondeo, un radio para reducir en tallas, ¿no? Problemas de maximizar o de controlar el tema de fatiga del diente. Tenemos un círculo de raíz, un círculo de pie de diente, y habrá una claridad, una sobremedida que se deja para que la cresta del diente de engranaje que encaja acá no vaya a rayar en su movimiento la base de los dientes. Esto es el flanco del diente, esta es la cara del diente y la cresta del diente es esta y el ancho del diente es esta distancia. Todos esos parámetros definen una geometría, pero hay que tener presente que ese círculo primitivo, ¿a qué va a corresponder? El círculo primitivo va a corresponder al círculo o a unos círculos que corresponden a esos cilindros que hacían contacto sin deslizamiento al comienzo de la charla, y sobre los cuales pues se garantiza que no hay deslizamiento, que las velocidades de las partículas son iguales, ¿okay?
Entonces ese círculo primitivo va a corresponder a estos círculos iniciales o imaginarios sobre los cuales planteamos o impusimos la condición de no deslizamiento. Ahora bien, aun cuando un engranaje no es un elemento de máquina normalizado, desde el punto de vista comercial, es decir, yo no voy a comprar engranajes, a no ser que sean un repuesto, pero no los encuentro unificados para cualquier maquinaria. Los engranajes sí son normalizados desde el punto de vista de su cálculo. Entonces tengo dos sistemas de cálculo para la geometría de los dientes de engranaje. Uno es el cálculo por sistema internacional, o también se denomina sistema alemán o sistema DIN, y el otro va a corresponder al cálculo por sistema inglés o sistema americano, o también conocido como sistema ACMA. Bueno, el cálculo por sistema alemán parte de la siguiente base, del siguiente supuesto. El paso del diente de engranaje es un múltiplo del número pi. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el paso del engranaje es igual a un módulo o un número que vamos a llamar módulo multiplicado por el número pi. Así pues, m veces pi va a ser igual al paso. Si yo quisiera calcular el perímetro del círculo primitivo, bueno, yo tengo dos opciones para hacer ese cálculo. Uno sería que pi veces el diámetro primitivo sería pues, el perímetro del círculo primitivo, ¿sí? Pero también, si yo tengo el paso circular y lo multiplico por el número de dientes, voy a tener igualmente el perímetro del círculo primitivo. O sea que, a ver, si yo reemplazo el paso como un número que es múltiplo de pi, o sea que es m veces pi, bueno, tenemos una justificación de por qué tiene que ser así, y esa justificación está en que yo puedo cancelar el número pi de los cálculos, y ese número pi, pues, digamos que tendría problemas porque me introduciría errores numéricos en los cálculos que yo realice. Entonces lo retiro, se cancela, y me queda que el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes, donde el módulo podría despejarlo y es igual al diámetro primitivo dividido entre el número de dientes. Es importante observar que el módulo tiene unidades de milímetros, ¿sí? El diámetro primitivo tiene unidades de milímetros. Z es el número de dientes, pero ahí actuaría como una dimensional, entonces el módulo tiene unidades de milímetros. Por norma, digamos, de construcción, el adendo es igual a 1 por el módulo y el dedendo es igual a 1.2 por el módulo. El diámetro exterior pues sería igual al diámetro primitivo, tenemos acá, más dos adendos, ¿no? Un adendo que tengo acá y el otro adendo que tengo al otro lado diametralmente opuesto. O sea que si reemplazamos las definiciones anteriores, el diámetro exterior sería igual a m por z más 2 veces por el módulo. O sea, el diámetro exterior es igual al módulo multiplicado por el número de dientes más 2. Y la distancia entre centros sería la semisuma de los diámetros primitivos. O sea, el diámetro primitivo del engranaje conductor y el diámetro primitivo del engranaje conductivo. Para el caso del sistema inglés, el parámetro importante se conoce como paso diametral o diametral pitch. El paso diametral corresponde a la relación entre el número de dientes y el diámetro primitivo. De acá podríamos establecer que el paso diametral tiene unidades de pulgada a la menos 1 o 1 sobre pulgada.
y su relación con el módulo pues se daría a través de esta expresión. El módulo es igual al inverso del paso por definición, pero habría que multiplicarlo por el factor de conversión de milímetros a pulgadas, que es 25.4. ¿Qué representa físicamente el paso diametral? Bueno, los americanos fundamentan sus cálculos desde el siguiente análisis. El paso diametral va a representar como un tamaño relativo del diente. Es decir, va a representar qué tan grande es el diente por cada pulgada de diámetro primitivo. Por ejemplo, un paso diametral de 4, pues apenas me caben 4 dientes por pulgada. Es un diente bien pequeño, bien grande. Contrario a un paso diametral de 40, por ejemplo, donde me van a caber 10 dientes por pulgada de diámetro. O sea, son dientes más pequeños. Entonces ese paso diametral me representa eso, me representa como el tamaño relativo del diente. En el caso del cálculo por sistema inglés, el adendo sigue siendo igual a 1 o al inverso del paso diametral, ¿sí? 1 sobre el paso diametral. Pero el dedendo sí tiene una diferencia si trabajo con pasos diametrales inferiores a 20 o pasos diametrales mayores o iguales a 20. Para el paso diametral inferior a 20, el dedendo es 1.25 sobre el paso diametral. Para el caso del dedendo, para pasos diametrales mayores o iguales a 20, el dedendo es 1.2 sobre el paso diametral más 2 milésimas de pulgada. El diámetro exterior yo lo podría calcular sumando el diámetro primitivo y sumándole 2 veces el adendo, lo que vimos ahorita en el sistema alemán. Ese diámetro exterior yo lo puedo reemplazar en términos del paso diametral. El diámetro primitivo sería el número de dientes sobre el paso diametral y el adendo sería 2 sobre el paso diametral. Factorizando tenemos que el diámetro exterior sería igual al número de dientes más 2 sobre el paso diametral. Bueno, ¿cómo se fabrican engranajes? Pues ustedes tienen una primera aproximación, la vieron en tecnología mecánica. Una primera forma es por fresado. La idea es fresar una ranura. Esa ranura tiene la forma de una curva, y ya sabemos qué curva es esta, ¿no? Una envolvente. La fresa tiene una forma, un fresado de forma, y se van tallando tantas ranuras como dientes tengo en mi engranaje. Se ha tallado previamente un disco con el diámetro exterior y entonces después se realizan los canales, ¿no? Las acanaladuras. Este es un método, digamos, que puede servirme para fabricar un engranaje para un proyecto o para reparar engranajes en algunos casos, pero no es un método de fabricación masiva, no es un método de alta productividad, porque pues la idea sería fabricar más engranajes en el tiempo, y este proceso es relativamente engorroso y toma tiempo. Van a haber otros métodos que, pues, como indicaba, voy a referir a algunas páginas en internet donde pueden observar cómo se mecaniza un engranaje. Ahora, así como lo veíamos en las transmisiones por correa, las geometrías van evolucionando y tenemos entonces, digamos, diversas geometrías que garantizan en estos casos contactos más suaves, más progresivos. Los dientes de engranaje que hemos visto hasta el momento son dientes de engranaje que se denominan rectos. Pero esos dientes de engranaje rectos son muy resistentes, pero son muy ruidosos. La transmisión vibra demasiado. Entonces, estos dientes de engranaje que se conocen como dientes de engranaje helicoidal
Su contacto es más progresivo, es más suave, pero tienen un problema inherente y es la alta fricción que se genera. Entonces ello conlleva a que se tengan que utilizar unos sistemas de lubricación y unos lubricantes, de una mejor especificación, sobre todo con la aditivación de ciertas sustancias que son resistentes a los esfuerzos de contacto, son aditivos de contacto, aditivos de presión, que garantizan que no se va a colapsar las películas lubricantes y no se va a producir un fenómeno de rayadura, ¿sí? De contacto metal con metal. Estos dientes se conocen como dientes helicoidales o dentado helicoidal. Los hay para ejes paralelos como estos que estamos viendo acá. Aquí tenemos ejes que son perpendiculares pero que no se intersectan. Los engranajes cónicos, en los cuales pues sí tengo un par de ejes que se intersectan en el espacio, pero su dentado es recto, así digamos, o siguiendo la misma filosofía, los engranajes también van a tener un dentado cónico helicoidal que mejora pues digamos sus propiedades de contacto. Pues estamos viendo. Y hay diversas formas de contacto en engranajes cónicos, estos dientes que se cruzan, ejes que se intersectan, pero ejes que no se intersectan. Esto me conlleva o ha conllevado a otras geometrías que se conocen como geometrías hipoidales. Son formas geométricas en donde se hace el cruce de los contactos y se logra, pues bueno, primero el contacto progresivo, pero adicionalmente el que esta situación, o podamos tener esta situación de engranajes que no se cruzan, pero están a 90 grados en el espacio, me permite, por ejemplo, estos son muy utilizados en la industria automotriz, lograr reducción en la altura del vehículo. Y esa reducción en altura pues se traduce en reducción de los centros de gravedad, reducción de las alturas de los centros de gravedad, lo cual pues digamos a la luz de la estabilidad de un vehículo, un automóvil es deseable. Puedo tener vehículos de mejores prestaciones, o sea, vehículos que pueden viajar más rápido, con una estabilidad mejorada, con una estabilidad mayor. Bueno. Por último, habría que hablar de lo que es como una cinética del engranaje, es decir, las fuerzas que actúan sobre el engranaje o sobre los dientes de engranaje. Bueno, en el caso de los engranajes rectos, pues esas fuerzas actuarán sobre la línea de presión que va a corresponder a esa normal de contacto que hablábamos entre sus envolventes. Esas envolventes, o ese ángulo que puede tener la línea de contacto de la envolvente, va a estar normalizada. Antiguamente los engranajes trabajaban con normales de líneas de presión a 14,5 grados, 14,5 grados. Ahora estas líneas de presión están en el orden de entre 20 y 25 grados, maquinaria moderna. Entonces, este ángulo de presión va a determinar la línea a través de la cual se va a generar las fuerzas de contacto. Pero entonces, esta línea tiene relación con una fuerza tangencial que viene de conocer la potencia y de la fórmula que trabajamos de la potencia, torque por velocidad angular me da la potencia. Al conocer la potencia yo puedo calcular la fuerza tangencial y conociendo el ángulo de presión entonces yo puedo calcular la fuerza que se produce en el contacto de los engranajes. Y aquí
pues al evaluar un engranaje como un cuerpo rígido sometido a una fuerza acá, a fuerza producida por el engranaje que le transmite potencia, entonces voy a tener una reacción que esa, ¿dónde la voy a tener? ¿Dónde se va a producir? Se va a producir en los apoyos, en los rodamientos del eje de la máquina, del eje que tiene el engranaje. Entonces, la determinación de esta fuerza de contacto y del ángulo de inclinación con el cual trabaja es bien importante. Bueno, están estas dos fórmulas para calcular esa fuerza tangencial según la potencia que yo tengo, sea en kilovatios o en caballos. Y en el caso de engranajes helicoidales y otras geometrías de engranaje, por ejemplo como los engranajes cónicos o los tornillos sin fin, esa determinación de esas fuerzas pues va a depender de la geometría de los dientes de engranaje. Entonces esta fuerza tangencial o la componente en X se encontrará a partir de la fuerza tangencial, que es la que encuentro por la fórmula anterior, pero las componentes en la dirección X, o sea, en la dirección axial, o en la dirección transversal o en la dirección normal, yo las voy a tener a partir de la fuerza tangencial dividido entre estas funciones de los ángulos. Bueno, pero eso es lo que, como que comentaba en la sesión, lo vamos a tratar la próxima clase con un ejercicio. Entonces, por el momento, repasemos del libro de Robert Mott todo el tema de cálculo de geometría de engranajes, y el próximo viernes pues vamos a trabajar con el tema de fuerzas sobre los dientes de engranaje. Muchas gracias.